Vamos a hablar un poquito acerca de nuestro testimonio. Nuestro testimonio. Y como ya os compartí esta semana, en WhatsApp, he estado leyendo un libro con 9 predicaciones acerca de la Iglesia y del Evangelio. Este autor, Martin Lloyd-Jones, pastoreó una iglesia en Inglaterra, en Londres, el hombre está con el Señor, pero es un escritor prolífico, un gran predicador y un hombre que Dios usó de un modo increíble y sigue usando, incluso después de su muerte, para tocar corazones. Y desde luego que este pastor, no hay nada de lo que él dice que pueda caer en desperdicio. Es una gran bendición. Este libro me ha sido de muchísima bendición esta semana. Y la predicación la titulaba La Iglesia Hoy y la basaba en el camino de Emaús. Estos dos hombres que van andando y están hablando con tristeza de lo que había ocurrido. Entonces Jesús se les presenta y empieza a hablar con ellos. ¿Y qué es esto que practicáis, que habláis entre vosotros? ¿No? Y entonces habla con ellos. Y una de las muchas verdades que me llamaron la atención en estas palabras fue el diagnóstico del por qué muchos incrédulos deciden no entrar a la iglesia. Y porque al igual que estos dos discípulos de Camino a Emaús, dice él, la iglesia anda cabizbaja y triste, habiendo olvidado la realidad de lo que sucedió. Y esta mañana, por ejemplo, estas palabras han influenciado la manera en la que he presentado la clase de discipulado. Porque desde luego que el creyente nunca puede olvidar lo que Cristo ha hecho por él. No puede olvidarlo. No puedes olvidar de dónde vienes. No puedes olvidar tu testimonio. Así que el autor Martin Lloyd-Jones escribe, así que nos miran de forma, los de fuera, los incrédulos, nos miran de forma muy natural y juzgan todo lo que representamos y afirmamos creer por lo que ven en nosotros. Por lo que ven en nosotros. ¿Y qué es lo que ven en ti? ¿Qué es lo que ven en mí? ¿Qué es lo que ven en la Iglesia Bautista Buenanova? Y creo que puede haber muy poca duda de que la razón por la que tantos están fuera de la Iglesia cristiana en la actualidad es por lo que ven en nosotros. Por una razón u otra parece que estamos dando la impresión al mundo exterior de que uno de los principales efectos de hacerse cristiano es hacerse desgraciado y crear problemas y dificultades. Y lo leía y decía, ¡wow! Es verdad, porque muchas veces, en vez de presentar gozo en la iglesia, en vez de presentar gozo para la vida cristiana, vamos a regañadientes. Estamos arrastrándonos para la vida espiritual. Así que define muy bien el problema de muchas iglesias. Así que prosigue su predicación hablando del estado melancólico en el que vive la iglesia de hoy, basándose en la actitud de estos dos creyentes. Ahora bien, sin embargo, no voy a proseguir esta línea, pero sí en una línea cercana a esta, y voy a hablar del testimonio de la iglesia. Y nuestro testimonio empieza con muerte. Muerte. Efesios 2, versículos del 1 al 7. Efesios 2, versículos del 1 al 7. Efesios 2, del 1 al 7, dice, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Lo mismo que los demás, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó.
y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Así que las siguientes semanas, estas semanas que vienen, empezando hoy, quiero destacar el propósito de la Iglesia tal y como aparece en Efesios capítulo 2, versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Él quiere que tú seas demostración de la grandeza, de sus riquezas, de la gracia en ti, en este mundo de tinieblas y oscuridad. Así que estoy convencido de que si la Iglesia de Cristo decide mostrar las abundantes riquezas de la gracia de Dios para con nosotros en Cristo Jesús, aquellos que están fuera serán atraídos dentro por el poder transformador de Dios. Y eso es lo que queremos que la gente no pueda entrar por la puerta, de tan llena que esté, porque la gente así atraída aquí dentro, porque no ven a nosotros, ven el poder de Dios en nosotros, ven a la persona de Cristo en nosotros. No queremos un show en la iglesia, queremos que vean a Cristo. Y Cristo no necesita extras. Cristo necesita nada. Cristo quiere cristianos que vivan entregados a Cristo, que reflejen su gloria. Que no seamos una iglesia apática, una iglesia mediocre, una iglesia llena de problemas, sino que sea una iglesia viva, dispuesta a mostrar la gloria de las riquezas de la gracia de Dios en nosotros. La iglesia no necesita nuevos métodos. No necesita más publicidad. No necesita rebajar el mensaje a nivel mundano. No necesita evitar ciertas palabras. No necesita cambiar el evangelio. No necesita seguir la premisa de no ofender, no sea que se ofendan y no vengan a la iglesia. No, la iglesia necesita creyentes que sean testimonio vivo de las abundantes riquezas de la gracia de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Ya hay demasiados lugares donde se acomodan al mundo, donde se acomodan a lo que el mundo quiere escuchar. No pronuncies la palabra pecado, porque la gente se ofende. Bueno, entonces tú me dirás cómo puede alguien salvarse si no sabe su problema. Vamos a montar un show aquí en el púlpito con una gran banda musical para atraer a los jóvenes. ¿Sabes cuál es el problema? Que cuando la banda musical se acaba, los jóvenes se van. Y no están por lo que tienen que estar. Estamos para alabar a Dios. Estamos para adorar a Dios, para aprender de Él. Ese es el propósito. ¿Quiere el joven aprender? No, no quiere. Muy posiblemente no quiera. Pero es necesario que esté aquí escuchando. Para que Dios pueda tocar su corazón. Así que padres, animar a los jóvenes a venir a la iglesia. Que no pongan el deporte por delante del Señor. Es tu responsabilidad como padre hacer que vengan a la iglesia. Que no pongan las fiestas de cumpleaños por delante del Señor. Es tu responsabilidad. Que no pongan los estudios por delante del Señor. Es tu responsabilidad como padre dirigir a tus hijos para que hagan aquello que deben hacer. La iglesia necesita a creyentes que sean testimonio vivo de las abundantes riquezas de la gracia de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Y esto me hace pensar, porque hoy en día, precisamente hoy en día, las personas se afanan por mostrar a todo el mundo todo lo que tienen. ¿Cierto o no es cierto? Ciertísimo. Lo que tienen y lo que no tienen. Lo que les gustaría ser. Esto puede ser una bendición, pero es una buena herramienta y una maldición. Y me puede
cómo esto se convierte en una herramienta de gran problema en la iglesia, en los jóvenes. ¿Sabes que hay un rey en la Biblia que mostró todo lo que tenía? Y el profeta fue a él y le dijo, ¿vas a perderlo todo? El rey Ezequías. Dice, mostró la casa de su tesoro, plata y oro, especias, ungüentos preciosos. Toda su casa de armas y todo lo que se hallaba en sus tesoros, no hubo cosa en su casa y en todos sus dominios que Ezequías, el rey Ezequías, no les mostrase. Isaías 39:2. ¿Les mostrase quién? A los emisarios del rey de Babilonia. Y después viene el profeta Isaías y dice, ¿qué has hecho? ¿Quiénes eran estos? No, eran de Babilonia. Pues que sepas que todo lo tuyo se lo van a llevar ellos. Y el rey Ezequías actuó en necedad. Pero no es lo que hace la gente. Estar orgullosos de lo que tienen y contentos por lo que tienen y empiezan a mostrar en su móvil, en su post, todo lo que tienen, sus riquezas, y mira qué coche tengo, y mira qué guapa que soy, o qué guapo que soy. Bueno, en realidad no soy tanto porque tengo un filtro, pero bueno, te enteras y ya está. Y aparento ser algo que no soy. Pero da una apariencia. Y el mundo vive sumido en presentar aquello que les gustaría ser. Es una mentira. Y os animo, jóvenes, a aferraros a la verdad, no a la mentira. Porque hay una corriente muy grande hoy en día que te va a arrastrar, hablemos de esto más adelante, pero que te va a arrastrar a perder el norte. Estás pretendiendo ser algo que no eres. Puedes ponerte hasta orejas de conejo si quieres. Y parecen reales, ¿eh? Puedes hacer que una vaca toque la guitarra. Y parece real, pero no es real. Pero nos rimos todos. La cosa es que todo el mundo le gusta enseñar aquello que tiene. O aquello que le gustaría tener. Pretenden, venga, aquí. Pues ¿sabes qué? Dios quiere que la iglesia muestre las riquezas de su gloria. Eso es lo que realmente tú tienes. Y en eso te tienes tú que afanar. No te preocupes por tu post de Instagram y mostrar lo bonito que tienes tu comedor. O ese sofá nuevo que te has comprado y que a nadie le importa, pero tú quieres mostrar a todo el mundo. Afánate en mostrar las fabulosas, magníficas riquezas de la gracia de Dios en tu vida. Ese es tu testimonio. Ese debe ser tu testimonio. No lo que tienes en la vida real. Al fin y al cabo, cuando uno está orgulloso y contento con lo que tiene, lo que hace es enseñarlo, ¿no? Así que se puede ver en ti esta riqueza, no la riqueza física del hombre, sino la riqueza de la gracia de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Estás orgulloso de ellas? Así que para poder empezar a comprender las riquezas de la gracia de Dios, es necesario comprender nuestro estado antes de recibir las riquezas de la gracia de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Y aquí es donde comenzamos esta nueva serie de predicaciones. ¿Sabes? Otra razón para que la gente no entra a la iglesia es porque son incapaces de ver, están ciegos a la realidad espiritual de su condición de muerte espiritual. No pueden verlo. Y la iglesia no hace para decírselo. Así que, ¿cuál es nuestro estado? El estado es muerte. Dice el versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿cómo? Estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y antes de darnos vida,
estaban muertos. Y esa es la condición del hombre incrédulo. Es la condición de todos aquellos que están a las puertas de la iglesia y no quieren entrar a la iglesia. Es la condición incluso de algunos que están en la iglesia y que todavía no han creído. Porque no, la iglesia no salva. Tú puedes venir a la iglesia todo lo que tú quieras. Pero si tú no crees y si tú descansas en que no, yo voy a la iglesia, por lo tanto eso es algo. No, cuidado. Hay mucha gente que piensa así y están en el error. Esta iglesia no salva. Yo no salvo. Solo Cristo salva. Y la iglesia es un local. Llamamos iglesia local. Pero la iglesia no es el local. Es el grupo de creyentes. Nacidos de nuevo. Que han creído. Eso forma la iglesia. Si la iglesia no tiene un local, pues se pueden reunir en casa de alguien y sigue siendo la misma iglesia. Y si no hay casa, se pueden reunir en la plaza y sigue siendo la misma iglesia. El local es lo de menos, es una facilidad que tenemos para reunirnos, estar cómodos, a gusto, con tus pantallas y tu púlpito y tus sillas y tus lavabos. No es más que un edificio. Pero la iglesia es el cuerpo de creyentes. Pero la iglesia, antes de creer, ¿cómo estábamos? Estábamos muertos. Y déjame decir algo. Para poder mostrar las riquezas de la gracia de Dios en Cristo Jesús es imprescindible. Es imprescindible, fundamental, necesario haber estado muerto. Y no digo en el sentido de que unos están y otros no están muertos, sino en el sentido de haberse dado cuenta de que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El creyente no puede olvidar esta realidad. Y cuanto más entendamos nuestra muerte espiritual antes de haber creído, más nos gloriaremos en las riquezas de la gracia de Dios. Más le daremos gloria a Dios, más ganas tendremos. ¿Sabes por qué no tienes ganas de ir a la iglesia? Porque te has olvidado por completo de lo que Cristo ha hecho por ti. Por eso no tienes ganas. Porque sí, asentirás que murió por ti. Pero te has olvidado. ¿No te das cuenta? No ocupa lugar importante en tu corazón. ¿No te das cuenta que estabas hasta aquí ahogándote? Que estabas sumido en pesar, en pecado, y Él te rescató, dando su vida por ti. Sí, es verdad, pero no es verdad. Porque lo has olvidado. Te has olvidado de tu muerte. Muerte. Nuestro testimonio empieza en nuestra muerte, en darse cuenta que estábamos muertos. Y Él os dio vida a vosotros estando muertos en vuestros delitos y pecados. Así que el primer punto de esta mañana es: los muertos andan. Un zombie. Muy bien, lo has pillado, un zombie. Y era la imagen menos ofensiva que he encontrado. Minecraft. A los jóvenes les gusta, a los niños les gustan. Un juego, un videojuego. Un zombie. Los muertos andan. Pero ¿sabes qué? Me quedé contento porque cuando estaba preparando la aplicación, pues lo estaba preparando, y después leí un comentario y también me hablaba de zombies. Y digo, mira qué bien, estamos a la par con este comentarista. Gloria a Dios. Los muertos andan. Estando muertos, andamos. ¿Cómo que estando muertos? ¿Cómo puede ser que un muerto ande? ¿Cómo puede ser? Ahí está la palabra zombie. ¿Qué significa la palabra zombie? En la Real Academia Española, persona que se supone muerta y reanimada por arte de brujería con el fin de dominar su voluntad. La palabra proviene de Haití. Es un país con mucho problema de ocultismo, de brujería, de vudú. Eso es un zombie. Alguien controlado. Pero fíjate, es que la descripción es perfecta. Porque el mundo está lleno de zombies. Veremos, controlados por una voluntad más grande que ellos. La voluntad del príncipe de la potestad del aire.
Otro entendido en el tema dice: individuo al que un hechicero ha quitado el alma y lo ha reducido a la servidumbre. El zombie es, en cierta forma, un muerto vivo. ¿Vale? Hoy en día, por supuesto, los zombies han asaltado las pantallas. Y alguien que ha sido enfermado por algo similar al COVID, ¿vale? O ha sido vacunado. No. Olvidad lo que he dicho. Me meto en camisa de varas. Y van por la vida controlados por un virus. Zombies. Hermanos, el mundo incrédulo, el mundo de fuera, es un mundo de muertos andantes que necesitan el testimonio de la luz, de la gracia de Dios en tu vida para que sus ojos sean abiertos. Esa es la realidad. Y tú debes recordar que tú antes eras un zombie. Eras un muerto andante. ¡Nunca lo olvides! Allí empieza tu testimonio. Yo estaba muerto, yo estaba ciego, mas ahora veo. Sí, los muertos andan. Los muertos espirituales andan en sus delitos y pecados. John Gerstner, un comentarista, dice: estos zombies son una ofensa al sentido olfativo de Dios. Estos cuerpos en descomposición espiritual apestan. Son ofensivos a un Dios santo. Por eso pintan incluso en los juegos a los zombies de color verde, de putrefacción. Porque ante Dios son una abominación. Y estos zombies intentan hacer obras de justicia, intentan justificarse ante Dios, pero no pueden. Porque la Biblia dice que es imposible. Es imposible que un muerto agrade a Dios. Es ofensivo a su olfato. Ofensivo a su olfato. Pero así éramos tú y yo. Antes de conocer al Señor Jesucristo. Si tú no lo has conocido todavía, esa es tu imagen. Un zombie que sigue muerto en tus delitos y pecados. Pero fíjate, número 2, que los muertos... Bueno, esto al final, esta frase que he dicho, son una ofensa al sentido olfativo de Dios. Estos cuerpos en descomposición espiritual apestan. Número 2, los muertos siguen. Los muertos siguen. ¿Cómo pueden muertos seguir? Pues es lo que hacen, seguir. No son autónomos. No siguen su propia voluntad. No, ellos siguen. ¿Siguen a quién? A Vicente. ¿Por qué? Porque es donde va la gente. Y todos siguen a todo el mundo. No son autónomos. Ahora quien dice, no, yo hago lo que quiero. A mí nadie me dice que haga esto o aquello. Nada más lejos de la verdad. No hay nadie libre. Nuestra sociedad está pensada para controlar y para ser controlada. La publicidad está basada en ello. Tu opinión está basada en ello. Hay quienes trabajan para controlar lo que piensas y ellos mismos son controlados. Lloyd Jones escribe: piensan como piensa el mundo. Toman sus opiniones ya hechas de su periódico favorito. Tú lees, de verdad, a mí me ponen las filas de mala manera. ¿Cómo es el periódico? Según qué periódico cojas. La Vanguardia, por ejemplo. Mira, ya lo digo, ya La Vanguardia. No leas La Vanguardia. Es pésimo, es un periódico pésimo. Porque lo único que hace es enfocar, es pintar el mal bien y el bien mal. Es muy triste cómo el mundo coge su opinión de periódicos tergiversados por el mal. Cuando hablan de Palestina y Israel, es vergonzoso lo que escriben muchos periódicos. Es vergonzoso, es triste, es horrible que defiendan a secuestradores. No es para justificar a unos y atacar a otros, pero están defendiendo a aquellos que hacen el mal. Y aquel que quiere defender su país, no, esos no tienen derechos. Y no defiendo, Israel también ha hecho muchas cosas mal, ¿de acuerdo? No estoy justificando todo lo que hacen.
Pero hay que llamar mal al mal y bien al bien. Y no todo vale esta vida. Pero ¿sabes qué? Cuando la gente lo único que hace es ver el periódico y escuchar noticias, te das cuenta que Trump no es el salvador del mundo. Pero lo que Trump está haciendo está bastante bien. Está haciendo por su país. Pero no, aquí es lo contrario. El loco es el que dice que la mujer es hombre y el hombre es mujer. Pero no, aquí es lo contrario. El loco es el que dice, pues el loco es el que dice que el hombre es hombre y la mujer es mujer. ¡Oh! ¿Cómo dices eso? ¡Qué vergüenza! A ver, XX, mujer, XY, hombre. Biología. No hay más historias. ¡No, que estás loco! Si tú eres un pez, si tú te crees un pez, puedes ser un pez, eres un pez. Pues vete al agua, a ver si puedes nadar todo el día. Sumérgete, a ver si nadas. No, pero estar loco es decir lo obvio. Pero ¿sabes qué? La gente coge su opinión de los periódicos, los informativos, y el gobierno ¿qué hace? El gobierno lo que hace es educar a los colegios. Y educar a los profesores, no, hay que educarles así. ¿Eres libre de hacer lo que quieres? No eres libre para nada. ¿Por qué te compras la colonia que te compras? ¿Por qué te compras el suavizante que te compras? ¿Por qué esto para qué? Está todo lleno de publicidad. Para controlar tus pensamientos. Y si tú te compras de perfume, vas a ser una chica tan guapa como esta. Y vas a traer a los hombres de esta manera. Y si tú compras este coche, vas a ser feliz. Porque este coche te va a hacer feliz. Porque vas a coger los 120 por hora en 2 segundos. Y no veas qué felicidad te va a dar eso. Y esto lo necesitas porque es cómodo. Y esto no eres libre. No eres libre para nada. Los muertos siguen. Y eso es lo que dice la Biblia. Los muertos siguen. Siguen la corriente de este mundo. La palabra corriente es la palabra griega aion. Aion, alguien lo definió de esta manera, es una definición muy buena. Dice, esa masa flotante de pensamientos, opiniones, máximas, especulaciones, esperanza, impulso, metas, aspiraciones, en cualquier tiempo corriente en el mundo, los cuales pueden ser imposibles de medir y definir con precisión, constituyendo la atmósfera moral y o inmoral que a cada momento inhalamos para inevitablemente exhalarla de nuevo. Así que seguimos la corriente. Y la corriente es aquello que entra en nosotros. ¿Cómo entra en nosotros? Bueno, lo que vemos, lo que escuchamos. Básicamente son los sentidos que tenemos que reciben información. El oído y la vista. Y entra en, es como el humo del tabaco, que entra y no desaparece, no, se va quedando en el pulmón, se va quedando, se va acumulando. Lo mismo, eso es el ayón. Es la corriente de este mundo. Y tú vives en el mundo y es inevitable que la respires, porque vives en el mundo. Pero estos zombies, estos muertos andantes siguen esta corriente del mundo. Y son ciegos. Y con toda la gente que hay en el mundo, con todas las culturas, con todas las religiones, con todas las edades, todos siguen la misma corriente, la corriente de este mundo. Y por ella el maligno gobierna sus vidas. El maligno gobierna sus vidas. Entonces, bueno, pero lo que todo el mundo hace no estará mal, ¿no? La Biblia dice, la puerta es estrecha. Perdón, esa otra puerta. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Así que no, que lo hagan muchos, que lo haga la gran mayoría, no quiere decir que sea bueno ni aceptable ante Dios. Todo lo contrario. Si todo el mundo lo hace, cuidado. Cuidado, porque hay gato encerrado. Tan bueno no va a ser. Porque la sociedad son zombies, son muertos vivientes, son muertos andantes que siguen a perder ese mundo. Y todo el mundo lo hace. Pues bueno, el cristiano, mira, ¿sabes qué? Me abstengo. Porque no, aquí hay algo que no me cuadra. Aquí hay algo que no me cuadra. La corriente recibe sus fuerzas de Satanás. Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Os acordáis de la Dana? Hace unos meses, este triste evento que ocurre en España. Y vimos como la gente era arrastrada, sin compasión,
por esas fuertes corrientes de aguas. Y en su desesperación intentaban agarrarse a un árbol, a una rama, a una cuerda que alguien echaba. Y veíamos imágenes agónicas de personas luchando desesperadamente para salir de la corriente que arrastraba. Es que es inconcebible. Esta foto es increíble. Cómo la fuerza del agua lo arrastra todo lo que se encuentra por delante. Coches, camiones, autobuses, personas, árboles, animales, todo. Era algo imparable. Y de este modo pudimos ser testigos de escenas horribles de muerte o grabaciones de varios rescates, incluso espectaculares. ¿Pero qué decirte que la corriente de este mundo? No es esto, no. Es esto multiplicado por 1000. Porque arrastra a todo el mundo. Porque está influenciada por el poder de Satanás. Que no es infinito, no es todopoderoso, pero es muy poderoso. Y tiene el poder de arrastrar todo lo que encuentra por delante. El problema es que esta corriente mora en nosotros. Esta corriente mora en nosotros. Al nacer, nacimos en pecado, dice, entre los cuales también, versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Todos nosotros vivimos en el pasado, vivimos, hablando creyentes, vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Porque esta corriente es inherente en nosotros, pues el hombre nace en pecado. Desde que Adán y Eva pecaron, ese pecado ha transferido a toda persona. Y todo aquel que nace en este mundo, desde el principio de los tiempos hasta hoy, la Biblia dice que nace en pecado. Salmo 51:5 dice: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. En la barriga de la madre, el niño ha nacido, ya está ahí en pecado. No ha cometido un pecado, pero tiene la semilla de pecado. El niño, como decía esta mañana, no nace bueno. Lo siento. Un bebé no es inherentemente bueno. Un bebé es inherentemente malo, pecador. Nadie... ¿Sabes qué? Tienes que enseñar al bebé ¿a qué? ¿A obedecer o desobedecer? Vaya, ¿por qué se da? Porque somos pecadores. Le tienes que enseñar a obedecer. Desobedecer lo hace solito. Qué curioso, ¿eh? Qué curioso. Pero aquí está la psicóloga hoy en día. No, que es una construcción social. No es una construcción social. No me digas tonterías. ¿No tienes hijos? No. Ah, vale, ahora entiendo. Ahora lo entiendo. Y ves una teoría ficticia. Pero el bebé no es bueno. El bebé es malo. Es pecador. Pero no te preocupes porque es normal. Todos somos pecadores. 1 Corintios 15:22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Y 3:23, Romanos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aún uno. No hay quien haga el bien. No hay quien busque a Dios. Ni uno, ni siquiera uno. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. Esa es nuestra condición. Seguíamos la corriente de ese mundo. Y claro, Satanás lo tiene fácil. Porque nacimos en pecado. Lo que hace es dar un pequeño empujón. Y ya entramos a la corriente. Ya entramos a la corriente. Y seguimos. Vamos así por la vida. Vamos así. La gente va así por la vida. Ciegos. Bueno, hoy en día van así mejor. Van así. Pero es lo que ocurre. Es lo que ocurre. ¿Por qué es tan fácil para la corriente arrastrar al hombre? Porque no corre para huir. Si el hombre fuera listo, correría para huir. Se cogería la cuerda, una rama que me lleva. Pero no lo hace. Simplemente disfruta la corriente. Se sube a la tabla de surf y empieza a surfear por la corriente. Y disfruta. Disfruta el peligro. No intenta evadirla.
porque sus aguas turbias son apetecibles. Porque el hombre lleva la corriente en sí mismo. Romanos 7:5, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Y Colosenses 3:5-8, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Así que los muertos que andan siguen la corriente y son incapaces de ver que se dirigen hacia su propia destrucción. Esta corriente del mundo, llena de personas que van sencillamente siguiendo y van todas despistadas disfrutando la vida, y vive y deja vivir, y que me quiten lo bailado y cosas así, ¿vale? Y van disfrutando. El final es un desastre espectacular. Es muerte eterna en el infierno. Y a menos que salgan de esa corriente, ese es su destino. Hace unos años salió un documental de unos animalitos llamados lemmings. En el año 59 salió este documental por Disney y era una farsa. Resulta que estos lemmings, que son una especie de cobayitas, de hámsters del Ártico, que son, pues decían que se suicidaban en masa. Y entonces, pues, bueno, hicieron un documental tipo de la BBC, ¿sabes? Estos documentales de la naturaleza, y cómo, pues, cuando hay muchos, ellos mismos se van al precipicio y se tiran. Resulta que había alguien tirándolos para abajo. En fin, era un documental. Pero bueno, esta ilustración que os he dicho, creo que es el origen de un juego que había de pequeños, que se llama Lemmings. Los que fueron a la EGB como yo, pues se acordarán, ¿verdad que sí, Román? Tú y yo hemos ido a la EGB, y seguro más uno por aquí también. Este juego de Lemmings, lo que hacía era sencillamente un grupo de muñequitos que van caminando, y tú tienes que hacer el puente y el agujero, no sé qué, preparar el camino para que lleguen al destino. Si no, se caen en masa y caen para abajo. Mira, esto es de broma, pero la vida no es de broma. Y lo que está ocurriendo en esta vida es lo mismo. Hay alguien que está empeñado en llevar a todas estas personas, a estos muertos andantes, llevarlos al final de sus días y que se pierdan. Que se pierdan. Son como lemmings, cometiendo suicidio colectivo, viviendo sus vidas, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y sencillamente siguen la corriente de este mundo perdido. Disfrutan del alcohol, disfrutan de las mujeres, disfrutan del sexo, del placer, del deporte, del entretenimiento, de los libros, de la literatura, del arte, del cine, de lo que tú quieras. Y viven perdidos en la ignorancia. Y cada día que pasa, se acercan más al precipicio. Allí estabas tú y yo. Estábamos ahí, tú y yo, antes, destinados a una muerte segura, a una muerte eterna. Pero Dios, llegamos aquí más adelante, otra semana, el versículo, creo que es el 4, pero Dios, que es rico en misericordia. Gloria a Dios por ese pero Dios. Pero hasta ahora, hoy, estamos viendo que la corriente mora en nosotros, o moraba en nosotros, mejor dicho. Y quiero decirte que muchos creyentes, por algún motivo, han olvidado esas aguas turbias que los arrastraban sin piedad. Han olvidado el ahogo, la desesperación, el horror de una muerte cierta. Y Pedro dice: el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, habiendo olvidado la purificación de esos antiguos pecados. Y finalmente vemos, número 3, último punto: los muertos reciben
Los muertos reciben. ¿Qué reciben los muertos? Bueno, versículo 3, y éramos por naturaleza hijos de ira. ¡Hijos de ira! ¿Reciben qué? Reciben ira. Lo mismo que los demás. Si lo que hemos visto hasta ahora era malo, ahora vemos que son hijos de ira. Se pone todavía peor la cosa. Hijos de ira. La ira de Dios. ¿Cómo puede hoy alguien hablar de la ira de Dios? Habla del amor de Dios. Habla de su misericordia. Habla de su gracia. O de su justicia, pero no mencionas la ira de Dios. ¿Quién quiere hablar de ira? La ira de Dios. Si quieres atraer a las personas, te dirán, no hables de la ira de Dios. Habla del amor de Dios. Hay una iglesia por ahí, y digo iglesia muy cándidamente, porque es una iglesia, que pone, todo el mundo es bienvenido en su entrada. Todo el mundo es bienvenido. Y no predican acerca del evangelio, del pecado. No, Jesús te ama. Ven a Jesús, te hará feliz, te dará gozo, sonríe. Pero no mencionan el pecado. Ven como eres, dispuestos a cambiarlo. Perfecto. Ven como eres, pero estate listo a cambiar. Porque si tú no estás dispuesto a cambiar, la religión, la Biblia, la palabra de Dios, no te va a hacer nada. Nada. Vas a vivir en la ignorancia de tu corazón. Y vas a seguir en la corriente de este mundo. Y vas a morir irremediablemente y perecer en el infierno. Eso es lo que dice la Biblia. Es ese mensaje del Evangelio. El principio, por lo menos. Y eso es lo que tú ni yo podemos olvidar. La muerte forma parte de nuestro testimonio. Esto erais antes, zombies, muertos andantes. Pero Dios hizo una obra en ti y ahora eres un hijo de Dios. Alguien escribe, el pensamiento es el siguiente: si Dios existe, ciertamente no es santo. Si acaso es santo, no es justo. E incluso si es santo y justo, no debemos temer, porque su amor y su misericordia anulan su santa justicia. Si podemos diferir su carácter santo y justo, podemos estar tranquilos en una cosa: Él no tiene ira. Eso es lo que dicen. Pero quiero que veas esta mañana que Él está airado. El fin de la corriente de este mundo es la ira de Dios sobre los hombres pecadores. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios está sobre él. Romanos 2:5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. James Montgomery Boyce añade, la mente mundana no se toma la ira de Dios seriamente, porque no se toma el pecado seriamente. Hay dos palabras para ira en el Nuevo Testamento. La primera es tumos, que viene de una raíz que significa precipitarse ferozmente o estar en un arrebato de violencia, o la palabra orge, que es la que aparece aquí en 2.3, en Efesios 2.3, que viene de una raíz que significa madurar para algo e indica la oposición gradualmente creciente e intensificada de Dios al pecado. Así que la ira de Dios, tú coges la ira de Dios, estudias la ira de Dios, y no es algo que explota y aparece y se va y se olvida y ya está. No, es algo que va madurando, se va cociendo, y todo va llegando ahí, a esa ira divina. Es consistente, es controlada y es judicial. No se aira porque sí. Es más bien que su ira es una inevitable y creciente oposición a todo lo que se opone a la justicia. Así que tú miras la sociedad hoy día
Tú ves a todos estos muertos vivientes, a estos muertos andantes, a estos zombies, y ves claramente que la ira de Dios está sobre ellos. La ira de Dios hoy, fíjate estos versículos, Romanos 1, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Podríamos leer todo el capítulo, todo el versículo 32 hasta 32, pero lo que vemos aquí es que Pablo está mostrando que siempre que se rechaza la verdad sobre Dios, se produce un oscurecimiento del entendimiento, un envilecimiento de la conciencia espiritual y el correspondiente envilecimiento de la persona. Perversiones sexuales, mentiras, envidias, odios, asesinatos, contiendas, engaños, desobediencia a los padres y otras consecuencias. Dios no va a permitir que la maldad prospere. No cabe ninguna duda de que el mundo vive bajo la ira de Dios. Y el simple hecho de que tengamos que discutir por cosas lógicas y sencillas es una demostración. La gente está cegada al 100% de la realidad. Y eso es parte de la ira de Dios en ellos. ¿Queréis sacar a Dios de vuestras vidas? Adelante. Pero preparaos para recoger tempestades. Hoy en día hay una generación de jóvenes que se está perdiendo porque ya no saben ni lo que son. No saben ni lo que son. Actúan como cosas que no son. Y no os podéis imaginar la de problemas psicológicos, mentales, posibles suicidios reales, de los cuales los políticos y los gobiernos, sus manos están llenas de sangre. Por personas privadas de razón, que están llevando en ellos la ira de Dios. Y por su culpa, muchos jóvenes con un potencial increíble de ya solo servir a la sociedad se convierten en lastres por culpa de una enseñanza pérfida. Pero es parte del juicio de Dios. Así, Dios os entregó a una mente reprobada. Ahí está. Ahí está. Pero no solo es hoy, sino también es mañana. Dios no solo derrama ira hoy, pues un día estaremos cara a cara ante Dios, el juez de toda la tierra. Hebreos 10, 28 al 39 dice: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo pagaré, dijo el Señor. Sí que sí, los que desobedecieron a Moisés eran libres de muerte. ¿Cuánto más el que pisotea al Hijo de Dios? No, la ira de Dios viene, no te preocupes. Sí que llegará. Siendo Dios santo y justo, ¿cómo no va a estar airado con nosotros? Violamos su santidad, insultamos su justicia, nos burlamos de su gracia. Esto no le agrada a Dios. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, y esa muerte no es solo física, sino también es espiritual. Es espiritual más que física. Y siendo espiritual es muerte eterna. Separados de Dios en el infierno por toda la eternidad. ¿Sabes qué? Cuando profundizas en tu conocimiento de la muerte a la que estabas destinado antes de creer,
o cuando profundizas en el conocimiento de la muerte en la que estás destinado por seguir en la corriente de este mundo. No te dejan indiferente. No te dejan indiferente. Vas a querer mostrar ese cambio. Vas a querer hablar de las riquezas, de la maravillosa gracia de Dios en tu vida. Cuán importante es tu testimonio. Cuán importante es que hables de ello. Que entiendas de dónde Dios te ha sacado. ¿Te das cuenta de dónde te ha sacado Dios? Para que puedas mostrar las riquezas de la gracia de Dios para contigo en Cristo Jesús, debes tener muy claro de dónde te sacó Él. Es más, para que puedas realmente disfrutar de las riquezas de la gracia de Dios, debes darte cuenta de la dirección en la que ibas. Ahora, ¿se puede ver en ti esta riqueza? No la riqueza física del hombre, sino la riqueza espiritual de la gracia de Dios para que nosotros en Cristo Jesús. ¿Estás orgulloso de esa riqueza que tienes? ¿Tanto que la muestras a las personas? Quédate contigo esta pregunta y analiza. Piensa, considera cómo y qué lugar ocupa Cristo. Padre,